Católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Principales sectas e iglesias protestantes no son la Iglesia de Cristo. ¿Quiénes la fundaron? Los nombres, el lugar donde fueron fundadas, la fecha de fundación. Estas no son la Iglesia de Cristo. Le vamos a demostrar hoy quiénes fundaron esta iglesia, estas sectas. Están los nombres, tenemos la fecha de fundación y todos dicen ser la Iglesia de Jesucristo. Ser los cristianos. No, ninguno de ellos son la Iglesia de Cristo. Y con la Biblia te mostraremos con la fecha y con la historia que sí hay una iglesia y que Cristo la fundó, y es la Iglesia Cristiana Católica. La Iglesia de Jesucristo es esa. Hermano, bienvenidos a este nuevo tema. Suscríbete en tu canal de YouTube, Define tu Fe, Pedro Esa. Suscríbete en el canal, dale la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Regálanos un me gusta, haz un comentario sobre este video. ¿Qué piensas de estas sectas? ¿Qué piensas de estos nombres, de estas personas? O si conoces alguna secta, déjanos tus comentarios de alguna secta que tú conozcas y la dejas ahí en el comentario y comparte estos videos. También estamos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Bueno, en este video queremos mostrarte cuáles fueron cuándo empezó todo el protestantismo. ¿Quién fue el primero? ¿Quién es el padre? ¿O a quién se considera como el padre de los protestantes? De los que se apartaron de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Cristiana Católica. Vamos a mostrarles aquí quién es el primero. Fíjense, en las sectas e iglesias protestantes tenemos una lista. No vamos a nombrarlas todas porque hay muchas sectas, por supuesto. Vamos a nombrar las principales, donde están los nombres, donde están los nombres de las personas que la fundaron, el nombre de la iglesia, el sitio donde se funda y también la fecha de fundación. Empecemos. Los luteranos, los evangélicos luteranos. ¿Quién es el que los funda? Martín Lutero, sacerdote católico, monje, que se retiró de la Iglesia Católica para fundar esta iglesia. En Alemania, en el año 1521, que había antes de Lutero, que había antes de esta fecha en 1521, estamos en el año 2000, en el año 2022. Y en 1521 aparece la primera secta protestante, que la funda Martín Lutero, porque se sabe de la iglesia. Desobedece a la iglesia, no quiere autoridad, entonces funda esa iglesia. Antes de Lutero existía la Iglesia Cristiana Católica, y Lutero lo sabía, porque sale de allí, de la Iglesia Católica. Lutero es el primer protestante, por eso se considera padre de los protestantes. Te estoy diciendo esto para que lo conozcas, sepa defender tu fe, hermanos católicos, y no te dejes engañar con nadie de que la Iglesia de Cristo esta iglesia o esta secta, y que la católica no es, que la gran ramera, la gran prostituta, porque son pecadores. No, mentira. Estamos dando ya entonces los nombres y el nombre de la iglesia, el nombre del fundador y la fecha y el lugar. Entonces el primero es Lutero, 1521. Después vienen los anglicanos por Enrique VIII también. El rey Enrique VIII se separa de la iglesia porque no le quieren dar divorcios con su esposa, el Papa. En Inglaterra en el año 1534, poco más adelante de Lutero, Lutero en 1521, y en el año 1534 el rey Enrique VIII, los anglicanos. Fueron viniendo presbiterianos, John Snock, en Inglaterra en 1560, unos años más adelante, unos 30 años más adelante. Luego, reformados, es otra secta, otra iglesia,
Calvino es el fundador de esta secta, amigo de Lutero, pero se separan, ¿verdad? En Suiza en 1564. Después vienen los bautistas, Joseph Smith, Inglaterra, en 1606, unos años más tarde. Fíjense cómo va subiendo, ¿verdad? Desde Lutero, 1521 a 1534, va subiendo a donde vamos ahorita con los bautistas, con Joseph Smith, en Inglaterra, en 1606. Los evangélicos bautistas, estos se los fundaron entonces, lo fundó Joseph Smith. Después los episcopalianos, es un grupo de personas que se reúne y funda esta secta o esta iglesia en Estados Unidos en 1785. Se vienen acercando ya a nuestra fecha, ya a nuestra actualidad. Le siguen los metodistas con John Wesley en Estados Unidos en 1791. Los adventistas, William Miller, el fundador, en Estados Unidos en 1818. Se siguen acercando a nuestra fecha. Son sectas e iglesias que se están fundando a través de los años, acercándose a nuestra época. Después vienen los mormones, o sea que hay varios mormones. Joseph Smith en Estados Unidos en 1830. Inca, otra secta protestante, George William en Inglaterra en 1844. Los evangélicos adventistas del séptimo día también, ellos dicen ser la iglesia de Cristo. Elena de White en Estados Unidos en 1863. Se siguen acercando a nuestra fecha, van saliendo. Los testigos de Jehová, fundador Charles Russell. Así que los testigos de Jehová tienen su fundador, no la iglesia de Cristo, Charles Russell en Estados Unidos en 1876. Los pentecostales es William J. Seymour en Estados Unidos en 1905. Ese lo funda este señor en 1905, los pentecostales. Luz del Mundo en 1926 en México la funda Aarón Flores. Como hemos visto, te he nombrado una lista de algunas, no todas, porque son muchas sectas e iglesias protestantes. Y no te las puedo nombrar todas. Te nombro más o menos las principales. Todas ellas dicen ser la iglesia de Cristo. Todas ellas tienen doctrinas distintas. Por lo menos aquí en Valencia, Venezuela, está el Evangelio Cambia. Ellos dicen que son la iglesia de Cristo. No son la iglesia de Cristo, fueron fundadas por un hombre. Aquí en Valencia, quien nos dirige es Jorge Bertucci. Entonces, no es la iglesia de Cristo. Eso es mentira, no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo tiene 2022 años. La iglesia de Cristo está en la Biblia. Estas iglesias no están en la Biblia. Ninguna. Sus fundadores son hombres. No las fundó Cristo. Por lo tanto, no pueden ser la iglesia de Cristo. Y Cristo no dejó dicho en la Biblia que la iglesia iba a ser fundada hasta que viniera Lutero o cualquiera de estos nombres que están aquí y dijeran, no, vamos a fundar una iglesia ahora aparte porque la iglesia cristiana católica, la que fundó nuestro Señor, no sirve porque se corrompió. Eso es falso, eso es mentira, porque hay citas bíblicas que me dicen a mí que es por todas las generaciones de la iglesia de Cristo se le da gloria, por todas las generaciones en Cristo Jesús y por todos los tiempos, y termina un amén. Sí, ya se lo voy a mostrar. Otros dicen también que la iglesia católica la fundó Constantino. Siempre el mismo cuento de Constantino. El emperador Constantino fundó la iglesia católica. Por favor, cuando Constantino existía también en la iglesia cristiana católica, la que fundó Cristo, el Papa Silvestre I existía allí. Constantino ni fue papa, ni fue cura,
ni fue obispo, nada de eso. ¿Qué hizo Constantino? Se convirtió al cristianismo. El emperador Constantino se convierte al cristianismo y decreta un documento que llamaron el Edicto de Milán. Ese documento lo que hacía era darle libertad de culto a los cristianos católicos, que no lo tenían porque los emperadores anteriores en el imperio habían impedido el culto. Eran unas sectas que se seguían a los cristianos para matarlos. Pero el emperador Constantino se convierte al cristianismo y en ese edicto de Milán da libertad de culto, que él ayudó a la iglesia, colaboró a la iglesia, porque como se convierte, él quiere ayudar a esa iglesia, sí ayudó a la iglesia, colaboró con ella, pero en ningún momento fue el fundador de ella. Que se corrompió porque es romana, la iglesia romana ahora, no se corrompe. El imperio romano cae porque la iglesia católica estaba allí, y al convertirse él, los romanos se convierten al cristianismo católico. Por eso que cae el imperio, si no cae. Que son romanos porque están en Roma, que empezaron en Jerusalén, ahí fue donde empezó todo, donde Cristo estaba allí. Cristo le habla a Pedro para fundar la iglesia, y de ahí se van para Roma. ¿Por qué se van para Roma? Porque Roma era el centro del mundo, y todo el mundo llegaba a Roma, y de Roma se iba a todo el mundo. Y para estrategias de evangelización, Roma era un punto importante para llegar al mundo entero. Por eso se van a Roma. Entonces, todas estas sectas que están aquí, que les he nombrado, y muchas que cualquiera persona toma una Biblia y dice, yo voy a fundar una iglesia, porque un ángel me dijo, porque tuve una inspiración. Esos no son la iglesia de Cristo, ninguna. Todas tienen nombre, fecha de fundación y quién la fundó. Hombre, no la fundó Cristo. Entonces, para que sepan esto, hermanos, no se dejen engañar nunca por ninguno a decirle que esta es la iglesia de Cristo, cuando tenemos que saber, yo quiero estar en la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo investigo? Bueno, voy a la historia. Hay mucho material en internet, muchos libros donde me están nombrando quiénes son, cuáles son las iglesias que vinieron después de Cristo, después que fundó Cristo la iglesia cristiana católica en Pedro. Y aquí te estoy diciendo, te estoy nombrando a Lutero, que fue el primero, el padre de nuestros hermanos separados, pues, de los protestantes. ¿Por qué yo sé que la iglesia de Cristo es la iglesia cristiana católica? Porque en la iglesia cristiana católica existe el Papa. El Papa significa papá, padre. Eso es como un padre para nosotros. Y es la única iglesia que reconoce a Pedro como el primer Papa. Que fue donde Cristo dejó, dice que va a fundar su iglesia, la va a edificar en Pedro, no en Lutero, no en John Smith, Elena de White, o en Charles Russell, o en Jorge Bertucci, en ninguno de estos que están aquí, ni en el rey Enrique VIII, no, en ninguno de ellos. Entonces, si nosotros leemos Mateo 16:18, Mateo 16:18, nos vamos a encontrar que Cristo sí va a fundar una iglesia, pero la va a fundar en Pedro, quien en Juan 1:42 le cambió el nombre por Kefas, que quiere decir piedra, roca, sea grande, mediana, pequeña. O sea, Pedro. Piedra significa piedra. Pedro. Kefas significa Pedro. Le cambia el nombre porque ahora lo va a llamar así. ¿Y por qué porque dicen algunos, no, que Pedro es Cristo es la roca? Sí, Cristo es la roca, la piedra, pero la piedra del ángulo, la más importante. Porque es tanto Pedro es piedra como Cristo es piedra. Lo que pasa es que Pedro no es la piedra del ángulo, pero Cristo sí es. Y usted, hermano, que me escucha, hermano separado, hermano católico, también es piedra. Y yo también soy piedra. Como dice, Pedro lo dice en una de sus cartas, en el capítulo 2, creo, si no me equivoco, es la primera de Pedro, si no me equivoco. El capítulo 2 dice que somos como piedras vivas, o seamos como piedras vivas. Fíjense, ya se lo voy a mostrar. Primera de Pedro 2,
se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, es la piedra del ángulo, que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces nosotros también pasamos a ser piedras vivas. ¿Se fijan como Pedro es piedra, Jesús es piedra, roca también? Nosotros somos piedras también vivas, pero la diferencia es que Cristo es la piedra del ángulo, la que sostiene esa estructura para que no se caiga. Pero nosotros también somos piedras. La Iglesia Cristiana Católica la funda Cristo en Pedro. Al cambiar el nombre, en Mateo 16, 18 al 19 le dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, tú eres Kefas, piedra. Le cambió el nombre por Kefas. ¿Con quién está hablando? ¿Con una piedra que está en el camino? No, está hablando con Pedro, con Simón, que se llamaba Simón antes, y le cambia el nombre por Kefas, o sea, piedra. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, sobre ti, está hablando con Pedro, sobre esta Kefas, o sea, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No sobre una piedra que está allí, o no sobre la piedra que es Cristo, la roca. Porque usted, hermano protestante, hermano separado, me va a decir a mí que usted estaba allí cuando Cristo dijo: no, edificaré mi iglesia sobre esta roca, y se señaló él mismo así con el dedo. ¿Es que usted lo vio? ¿Usted estaba presente allí? Imposible. Imposible. Le está hablando a Pedro. Dice: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Le creo a esta profecía de Cristo. La iglesia de Cristo es fundada hasta que se acabe el tiempo y seguirá en el reino de los cielos. O sea, nadie la podrá vencer. Le creo a Cristo. No va a venir otra iglesia. Otra iglesia que sea de Cristo no hay, es esta. Porque el poder del mal no la va a vencer nunca. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es Pedro, en esta iglesia santa, la de Cristo, la cristiana católica, la que tiene las llaves del reino de los cielos. No la tiene Lutero, ni Calvino, ni Enrique VIII, ni Elena de White, ni John Smith, ni Bertucci, ninguna. Ninguno de ellos tiene las llaves, sino Pedro. Jesús le deja las llaves del reino de los cielos a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces le dice a Pedro: lo que tú digas aquí, lo que tú digas que está permitido, yo lo acepto en el cielo, y lo que tú digas que no está permitido, yo también lo acepto en el cielo. Eso es lo que quiso decirle Jesús a Pedro. En esta iglesia cristiana católica, es Jesús quien funda su iglesia en Pedro. En Pedro. Kefas, le cambia el nombre. Este es el origen. Esta es la iglesia de Cristo, la funda Cristo. Las demás las fundaron, las que les leí ahorita, fueron fundadas por hombres, quien les dio autoridad a ellos para decir que van a fundar una iglesia nueva porque se corrompió la iglesia católica, porque Cristo dio una orden, o porque vino un ángel, o porque el Espíritu Santo me dijo, o porque tuve una inspiración. Vaya a ver qué inspiración es, o qué espíritu es ese, porque sería el espíritu de Satanás que le dijo eso. Porque para que usted diga que va a fundar una iglesia el día que era de Cristo, usted está dividiendo y levantando una calumnia. Porque la iglesia de Cristo no la funda usted, no la fundó ninguno de ellos, la fundó Cristo en Pedro. ¿Y cómo sé que más nunca va a venir alguien a fundar una iglesia? O es hasta que vengan estos nombres que les di aquí. Porque en Efesios 3:20, Pablo nos va a decir dónde se le da gloria a Dios y hasta cuándo. Si vamos a decir hasta donde vengan esta gente a fundar una iglesia, pues. Debe ser
Vamos a leerlo a ver qué dice Pablo. Efesios 3:20. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. Si hay una iglesia, y es la que fundó Cristo, la cristiana católica. Y la gloria se le da a Dios en esa iglesia, no en esta iglesia. La gloria se le da a Dios en la iglesia que fundó Cristo. Ajá. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. O sea, por siempre, para siempre, por todas las generaciones que vengan, por todos los tiempos, y termina con un amén, que así sea. Esto lo dice Pablo. Entonces no puede ser que es hasta cuando venga Lutero, o venga Charles Russell, o venga John Smith, o Enrique VIII, o cualquier persona a fundar una iglesia, decir que esa es la iglesia de Cristo. Hermano, no te dejes engañar, es mentira. Está en la historia. Están los fundadores de esas sectas, de esa iglesia. Te estoy dando citas bíblicas de que esta es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana católica. Tiene su origen en la Biblia. Ellos no tienen su origen en la Biblia. Se separan de la Biblia y interpretan la Biblia a su manera. Por eso es el error. Entonces, hermanos, con esto quiero decirles que apréndanse esto, estudiense esto, sepan defender a la iglesia cristiana católica, la iglesia que fundó Cristo, de cualquier ataque, con cariño, con amor y respeto, sin estar peleando. Si no sepan responder, porque está bueno que nosotros los católicos no sepamos nada de la historia de la iglesia, nada de nuestros hermanos separados, tenemos que conocerlos a ellos para saber quiénes son, cómo actúan, cómo trabajan y cómo defendernos de ellos. Tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Enamórate de la palabra de Dios para que puedas tú, amando a Dios, con tu palabra te dará el conocimiento, te dará la fe, para tú poder defender, responder, rebatir a tus hermanos, a tus hermanos, enseñar a tus hermanos. Entonces estudia estos nombres, estudia estas fechas, para que cuando venga alguien a decirte que esa es la iglesia de Cristo, usted sabe, le saca la fecha, el fundador, el nombre de la secta e iglesia, y usted lo deja al descubierto. Hermanos, síguenos en YouTube, en Define tu Fe _Pedro S.A. Suscríbete en el canal, dale la campanita y déjanos ahí un comentario. ¿Qué te pareció esto? ¿Crees tú que estos son la iglesia de Cristo, lo que nombramos aquí? ¿O no? ¿Qué piensas tú de esto que vimos hoy aquí? Regálanos un me gusta, ayúdanos con eso y comparte estos videos importantísimos. También estamos en Facebook, en Apologética _Defensa de la Fe. Hermanos, Dios me los bendiga.